Pruebas personalmente. Un besico, Guadalupe. María, buenos días. Buenos días, Marilo. ¿Cómo estás, María? Bueno, bien. Dentro de lo que cabe, claro. Es que eso suena a resignación, pero a fortaleza también. Es que has aguantado mucha tela tú, me parece a mí. Sí, yo me vine del extranjero hace unos 20 años y a raíz de, bueno, no sé si del trabajo, empecé con visión, tengo que usar gafas. Y como decíais, la luz me molesta cuando me preguntas para el doctor. Sí, es que María, sí, dígame, tranquila. Es que además le viene muy bien hablar con ellos porque ellos les van a preguntar unas cositas que le van a ayudar a hacer el diagnóstico. María, ¿le duele toda la cabeza o un lado de la cabeza habitualmente? Pues los lados de la cabeza. Los lados, los dos. Y lo que es la arriba de todo. Bien. ¿Y si hace esfuerzos le empeora el dolor de cabeza o si se mueve le empeora el dolor? Como tengo también algo de aquí de las... ¿Que le cuesta moverse? Sí, bueno. Cuando muevo la cabeza... Me ha comentado que le molestan las luces y los ruidos también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Probablemente lo que tenga, igual que la paciente de Guadalupe, la persona con la que hemos hablado antes, sea también una migraña. Es muy frecuente y más en mujeres. ¿Cuántos episodios tiene usted más o menos al mes? Y luego la pregunta que nos quería hacer. Sí. Bueno, episodios al mes tengo bastantes. Muchos. Pues es una situación parecida que, como dice el doctor Zarco muchas veces, en este país faltan poner tratamientos preventivos y probablemente necesite un tratamiento preventivo. ¿Qué nos quería comentar? Pues le quería comentar que me han hecho un TAC, he ido al neurólogo, me han hecho un encefalograma, pero me han dicho que era cefalea tensional. Y tomo Feralgan o el otro paracetamol. ¿Y entonces su duda cuál es? Y mi duda es a ver si hay algo mejor que lo que tomo, para mejorar un poco la calidad de vida. Entendido, María, claro, pobre hija. Sí, por el perfil del dolor de cabeza puede confundirse con una cefalea tipo tensión, no ser una migraña. El hecho de que le molesten las luces y los ruidos orienta más a una migraña. Y teniendo tantos episodios, igual debe volver a su neurólogo para que le ponga un tratamiento preventivo, que sería la solución. Y luego, más que el paracetamol, que es un buen fármaco, en este tipo de dolores de cabeza, sobre todo en personas mayores, nos gustan más los antiinflamatorios. Ya no recurrimos tanto a triptanes, pero sí a los antiinflamatorios. Claro, María, hay otra cosita, además, no sé, Cristina, hay muchas personas también que cuando tienen una bolita muscular, que es una especie de núcleo también de dolor, se estiran. No sé si en el caso de las personas que tienen migraña, una cefalea tensional, si se recomienda algún tipo de ejercicio concreto, algún estiramiento. Para prevenir, Mariló, porque fijaros, hablamos de las cefaleas tensionales y, como dice su nombre, se producen por el exceso de tensión en la zona cervical. Simplemente los nervios, las sobrecargas diarias, las preocupaciones, el no dormir bien, los cambios de tiempo, un montón de cosas presionan toda la zona cervical, incluso bajando por la zona del trapecio hasta los hombros. ¿Qué podemos hacer? Acostumbrarnos a estirar. Fíjate qué estiramientos tan sencillitos puedes hacer a lo largo del día, estés donde estés en el trabajo, estés en casa. Los estiramientos siempre tienen que ser mantenidos en el tiempo, sin repeticiones, sin ir haciendo movimientos bruscos. Que tú notes que, por ejemplo, al llevar la oreja hacia el hombro y presionar un poquito con la mano, notas cómo se estira todo el lateral del cuello. Si llevas el brazo hacia atrás, incluso notarás cómo ese estiramiento se alarga por el trapecio hasta el hombro. Y mantienes 30 segundos cada estiramiento. Vamos hacia adelante, también para estirar la parte de atrás del cuello, un poquito hacia atrás, sin descolgar la cabeza. Giramos como si quisiéramos ver a alguien que está detrás de nosotros. Irás viendo cómo también vas cogiendo más movilidad en el cuello. Cuando tienes mucha tensión, casi apenas puedes girar el cuello de un lado al otro. Sin embargo, si tú vas haciendo ejercicio todos los días, también vas soltando esa tensión y ganando también agilidad en el movimiento. Y luego acostúmbrate también a soltar todos los grupos musculares de la parte superior de tu cuerpo y a relajarte.
Si a lo largo del día dedicas a lo mejor 2 o 3 minutos a estos estiramientos, vas a prevenir que esa musculatura se contraiga de forma tan fuerte que te puede llegar incluso a dar esos dolores de cabeza, esas cefaleas. Así que fíjate qué sencillito, prevenir, pero si ya lo tienes también hazlo porque te va a aliviar. Gracias, Cristina. Mira, de Yolanda nos ha mandado un email y además dice, padezco migrañas siempre del lado izquierdo. Las migrañas son del lado izquierdo. La migraña puede cambiar de lado o doler toda la cabeza, pero eso es un dato, cuando a alguien le duele siempre el mismo lado, merece la pena que acuda al especialista, porque aunque lo más seguro es que sea una migraña sin más, si siempre es del mismo lado hay que descartar algo que se llama malformación arteriovenosa. Yo en toda mi vida profesional he visto muchos migrañosos solo de un lado y solo he visto 2 casos de malformaciones arteriovenosas, o sea que es muy poco frecuente, pero sí se debe consultar. Vale, bueno, pues ella que tiene migrañas siempre del lado izquierdo quiere saber si son eficaces los tratamientos de acupuntura. Eso es muy interesante porque se hizo un estudio comparando acupuntura en el punto de acupuntura y otro punto distinto, que no era el de acupuntura, y los pacientes mejoraban. Y si pinchas un punto de acupuntura y das un placebo, va mejor el paciente que se lo ha hecho la acupuntura. Lo cual la lectura es que hay que pinchar, no, porque frente a un placebo vía oral, no. Pero da igual el punto. Entonces la conclusión que da la sensación que pinches donde pinches, el paciente mejora. Aparte hay un dato curioso que... A coger el costurero de casa y se va a empezar a pinchar. No. Un profesional. Un profesional, lo utilizamos. pero fíjate, esto efectivamente, además se ha demostrado que el hecho de pinchar produce la liberación de endorfinas y una serie de neurotransmisores que son precisamente los que condicionan el dolor. Y como comentaba previamente Cristina, nosotros en esos puntos a veces que no se solucionan con la relajación y con ejercicios, a veces con las agujas de acupuntura pinchamos los puntos dolorosos y se solucionan. Sí, es una cosa curiosa, pero ¿Qué otros funciona. tratamientos hay para aliviar esos dolores, además de la acupuntura? Para la acupuntura hacemos bloqueos de los nervios también, es decir, hay 2 nervios en la zona posterior que los bloqueamos. Tratamientos naturales que han demostrado eficacia, el magnesio y una vitamina que es la riboflavina, con estudios aleatorizados que son los que nos gustan a los médicos habitualmente, y la toxina botulínica que es quizá lo más moderno. Es una maravilla. Es un preventivo más con la ventaja de no tiene efectos secundarios de aumentar o bajar de peso, pero su eficacia es ¿Dónde similar. se puede inyectar la toxina botulínica? Es decir, una persona que tiene migraña y tiene el origen en el cerebro. Le pinchamos en la piel. Y pinchamos entre 21 y 36 puntos alrededor en toda la cabeza y en el cuello. En el cuero cabelludo. Y solo es eficaz en los que comentabas que tienen una migraña crónica más de 15 días al mes, en el que le duele de manera ocasional, no es eficaz. ¿Y pincha en el cuero cabelludo? Y pinchamos pues en la frente, en la frente pinchamos 6 puntos, zona temporal, pero occipital. pinchar más profundo que cuando te ponen igual toxina. que pinchamos muy parecido al Botox, pero intentando no hacer cambios estéticos. ¿Y lo pueden conseguir, que no haya cambios estéticos? Lo conseguimos porque los puntos que se han seleccionado evitan pues que se torzan, se levanten las colas de las cejas, o lo más habitual es que al paciente le cuesta un poquito fruncir el ceño. Es decir, jolín, ahora Y que alguna amigo, arruga por de lo menos expresión que también me deje quitamos. más mona. Alguna arruga de expresión quitamos. Pero el paciente mejora, que es lo importante. Ya estás tardando en decir que el sobrepeso también perjudica mucho y que pueden padecer más dolores de cabeza quienes tienen exceso de peso. Tú lo has dicho todo, pero yo lo afirmo, sí, sí. O sea, el sobrepeso hemos dicho que no es buen compañero para ninguna patología. Por tanto, muchas veces perder ¿Qué peso... relación tienen tener exceso de peso con que te genere un dolor de cabeza? No, pero no Puedo solo... entender que te duela la rodilla, que Sí, te duelan los pies, pero las piernas. el tener exceso de peso implica... Es verdad que hay obesos metabólicamente sanos, pero la mayoría de los obesos tienen una alteración metabólica y esa alteración metabólica es la que realmente va a hacer que puedan tener ese dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Es decir que... Y aparte un tema muy importante para los migrañosos, los jaquecosos, pero sobre todo para las personas que tienen cefalea tensional, las técnicas de relajación. Es decir, las técnicas de relajación son inocuas, son fáciles de aprender, son sencillas y divertidas, y se ha demostrado, sobre todo cuando hay problemas, sobre todo de tensión muscular, y se rectifica la columna porque tiramos de los músculos y el cuello se pone tieso, pues estas técnicas de relajación lógicamente aflojan, como decía Cristina, toda la musculatura. Por tanto, técnicas de relajación que hay que recomendar, que hay que hacerlo como el que se lava los dientes todos los días, que somos todos, o ducharse. 15 minutitos, 10 minutitos de relajación. Claro. Bueno, a ver, Elizabeth, que tiene 22 añicos, pobre hija, padezco migrañas desde los 5 años. ¿Cómo es posible que una criatura de 5 años tenga dolor de migraña? Sí, sí, desde Cuando la tomo café o queso es cuando me empieza a doler. O sea que es verdad que hay alimentos que desatan la migraña a quienes tienen riesgo de padecerlo. Un 20% de los migrañosos tienen algún alimento
que les puede desencadenar la migraña. La mayoría de ellos lo saben, porque el perfil de la migraña es una mujer joven y yo creo que en el universo no hay estructura más analítica que el cerebro de una mujer joven. O sea, la mayoría lo saben. Pero si se tienen dudas, hacemos un calendario donde apuntan lo que han comido y si les ha dolido la cabeza. ¿Qué tiene el queso que pueda generar un dolor de cabeza? Pues el queso, sobre todo los quesos curados, claro, tienen sustancias, entre ellas la histamina, que es lo que puede generar el dolor de migraña, pero también alimentos precocinados o procesados por el glutamato monosódico, el vino lo puede generar, el chocolate. O sea, hay una serie de sustancias que pueden generar ese ataque de migraña, entre ellos los lácteos. Y claro, o sea, la gente que, por desgracia, los lácteos les generan el dolor de migrañoso, ¿qué hacen? ¿No pueden tomar lácteos? Bueno, hay una posibilidad. Yo lo que ofrezco hoy es el kéfir. El kéfir generalmente se hace con leche, también se puede hacer con agua, pero si se hace con leche, el kéfir tiene una doble fermentación. Por un lado tiene una fermentación láctica, pero también tiene una fermentación alcohólica. Por tanto, la cantidad de lactosa que tiene es muy pequeñita. Es muy buen probiótico, por tanto también vamos a aumentar el sistema inmune y vamos a tratar la microflora intestinal, porque hay muchas veces que la microflora intestinal también influye en los dolores de cabeza. Y cuando yo lo recomiendo a los pacientes, muchas veces me dicen, pero esto, doctora, ¿cómo se come? Yo, por ejemplo, lo recomiendo en el desayuno, como si fuera un yogur, o incluso en las cenas de una manera ligera, pero yo creo que en este sentido Sergio nos puede ayudar mucho más y dar otras ideas más originales y sobre todo más bonitas, que siempre te quedan más bonitas que lo que yo digo. Bueno, casi siempre, pero vamos a intentarlo. Si hablamos de sobrepeso, cómo cuidar y evitar, ¿verdad?, coger sobrepeso, y hablamos de kéfir, vamos a ver cómo lo combinamos. Y una propuesta incluso podría ser un entrante de un menú perfecto. Vamos a hacer unas crudités, es decir, unos trocitos de hortalizas, simplemente, y salseadas con una salsa de kéfir. Ni más ni menos que vamos a combinar en estos cuencos que tengo aquí, en estas copitas, pues zanahoria, algo de tomates cherry troceado. También podemos poner apio. Si te gusta también algún trocito de calabaza, aunque esté en crudo, no le va a ir nada mal. Y de esta manera no solamente vamos a disfrutar de esa hortaliza, sino que vamos a disfrutar de una salsa muy suave. Bueno, pues simplemente iríamos completando cada uno de los cuencos con trocitos. Ojo, por ejemplo, en el caso del apio, si no os gusta mucho el apio, repito, podéis utilizar otra opción, pero siempre tiene que ir pelado, ¿eh? Todo lo que tenga unas hebras muy duras, muy vastas, hay que quitarlas. Bueno, pues ya tenemos esa combinación con 3 tipos de hortalizas. ¿Y cómo hacemos ahora una salsa muy rápida? Vamos a dar la versión a quien le caiga bien el queso y la versión a quien le caiga mal. En el caso de que el queso no te caiga mal, mirad, queso azul, que lo he batido bien para que se ponga cremoso. Voy a incorporar chorrito de kéfir y tendríamos una salsa básica que va en frío, ¿eh? Toquecito de pimienta, pimienta molida, y un toquecito, mínima cantidad de sal, porque el queso azul ya tiene bastante sabor. Si te cae mal el queso, pues cambia el queso por un chorrito de aceite de oliva. Añadimos algo de tomillo, batimos bien y no nos queda nada más y nada menos que incorporar por encima. Bueno, pues lo que decía, podemos proponer esto de entrante en un menú, incluso en vasos pequeñitos tipo chupito podría ser un aperitivo, y de segundo podría ser buena opción el plato que nos espera luego a la una, porque luego vamos a hacer nuestros propios mejillones en escabeche, en un escabeche muy especial, con una ensalada de judías y tomate, pero eso será a la una. De momento, aquí tenéis esa salsa de kéfir combinado con las crudites. Está bien. Hay una cosa pendiente que teníamos de Elizabeth, que dice que padece migrañas desde los 5 años. Sí. Que a mí me parece una barbaridad que una criatura con 5 años pueda padecer una migraña. Sí. Incluso más pequeños, ¿eh? Se ve un 4% en los niños, luego en la adolescencia la mujer sube a un 18% y el hombre aproximadamente a un 7%. Pero sí, y tratamos con medicación. Responde muy bien al placebo, pero les tratamos con medicaciones suavecitas a los niños. ¿Sí? Y luego hay otra cosita que quería comentar.